El tema de hoy va a ser cortito. Les voy a hablar precisamente de lo que les mencioné ahorita, que hace par de semanas cambiamos de temporada y yo creo que todo mundo en el verano, yo creo que lo percibíamos. Yo también estaba igual, ¿no? De que teníamos mucho calor, hacía mucho calor y que estábamos esperando que cambiara la temporada. Me acuerdo que siempre que llega el verano yo ya estoy esperando las fiestas del otoño, porque es cuando como que empieza a sentirse algo diferente en el aire, ¿no les ha pasado? El verano, a pesar de que cuando yo era chico era mi favorita temporada del año, porque era cuando no iba a la escuela. No sé ustedes, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad? Ahorita ya no es así, ahorita ya les dan un mes de vacaciones y bien les fue. Pero cuando yo estaba chico yo me acuerdo que nos daban como 3 meses, ¿no se acuerdan? Un montón, y lo único que pensábamos nosotros era salir a jugar todos los días. Inclusive entrábamos a la escuela a las 8. Y cuando había clases no nos podíamos levantar. Cuando eran vacaciones a las 5:30 ya estábamos arriba con ganas de irnos a jugar, ¿verdad? Y ya cuando uno llega a otra edad ya tiene otras esperanzas y otros gustos y otros deseos que ya el verano a veces ya no nos apetece tanto, ¿no? En lo personal a mí, por ejemplo, el verano ahorita, especialmente estos últimos veranos que ha hecho demasiado calor, pues no se puede ni salir porque nos íbamos de vacaciones y dice vámonos a la playa y no puedes estar en la playa porque te estás quemando. Nos fuimos a Peñasco y en años atrás y nos andábamos asando, nos andábamos quemando el lomo y no podías estar ni en la alberca porque te estabas quemando, ¿no? Y dices, ¡ay! Y le andas calculando después. Cuando me vaya me voy a ir en tal fecha porque no está ni muy caliente ni muy frío, como decía Cantinflas, 0 grados, ni caliente ni frío. Y andas calculando y nunca estamos contentos, pero curiosamente el plan de Dios en la vida del ser humano es siempre esos cambios de temporada. Cuando estaba esta semana, estaba vaciando un apartamento que tengo porque lo vendí, donde tenía mi oficina, ya la vendí. Y estaba vaciando todo para mudarme, para cambiarme de lugar, ¿no? Toda la semana se me fue haciendo viajecitos pequeños, ¿no? No sé cuántos se han mudado en alguna vez en su vida de una casa a otra o de algún lugar o de una oficina a otra, ¿no? De repente empiezas a sacar el closet porque era un apartamento donde vivía, pero cuando nos cambiamos a una casa dejamos muchas cosas ahí. Dijimos, ay, pues aquí lo tenemos, pero ¿para qué andamos llevándonos cosas a la casa? Para hacer más bulto ahí en la casa, dejamos cosas en el apartamento y ahí yo tenía mi oficina. Y esta semana que andaba limpiando la oficina me di cuenta de tanto cochinero que guarda uno, ¿verdad? ¿No les ha pasado? De repente abría el closet y luego hablaba por teléfono, ¿qué hago con esto? Esta cosa. No, pues tírala. Ahí va para la basura. Y luego, ¿qué hago con esto? No, pues tírala, porque tiene uno que pedir permiso, porque si uno los tira luego al rato lo regaña. ¿Para qué lo tiraste? Entonces tienes que pedir permiso. Y empezaba a sacar cosas y a sacar cosas, y me decían mis papás, porque llevé cosas a casa de mis papás para guardar, y me decían, papá, ¿qué más vas a traer? Pues, y como que ellos también andaban medio incómodos, ¿no? Pero el primer viaje fue el pesado, porque el primer viaje sí traía muchas cosas. Ya después de ahí llevé una caja. Ah, ¿es todo? Sí. Luego hacía otro viaje, otra caja. Porque en lo que guardaba las cosas en mi carro, más de la mitad lo tiraba. No, esto no sirve. Y me acordé de lo que hablaba tiempo atrás sobre las temporadas. A veces nosotros guardamos y acumulamos cosas en nuestra vida, pensando que más adelante las vamos a ocupar, cuando en realidad en nuestra vida ya quedaron en el pasado, ya quedaron deshechas. Por eso es que vemos la importancia de las temporadas. Inclusive en la primavera vemos que el Señor nos dice, o le decía al pueblo judío cuando venía la Pascua, que tenían que limpiar, quitar toda levadura de sus casas. ¿Sí se acuerdan? Que tenían que meterse a limpiar. Los americanos adoptaron un término que le llamaban la limpieza de la primavera. Es parte de la cultura estadounidense, le llaman spring cleaning, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí lo sacaron de la Biblia, que llegaba la primavera, sacaban puras chivas que tenían ahí guardadas y hacían la clásica venta de garage. Y como los americanos usan la cochera para guardar cosas en lugar para meter carros, pues tienen lleno de cochinero, ¿no? Y entonces sacaban a la calle y empiezan a vender. Y si ustedes se dan una vuelta en las calles al otro lado, generalmente como en mayo, abril, por ahí, empiezan a haber muchas ventas en la calle, ¿no?
Y de repente yo me he dado vueltas y cuando nacieron mis hijas, no, pues que ahí que le encuentras la carreola y que encuentras la sillita me acuerdo que Chepina de ahí nos fuimos una vez, ¿te acuerdas? Y encontraba que esto y que el otro para los niños. Cosas que vas a la tienda y te cuestan $100, ahí las agarras en $5, ¿no? Y luego de repente les entró la cultura de ya no tener ventas de cochera, ahora lo regalan todo a la Goodwill. Así es que si quieren algo, vayan a la Goodwill porque ahí lo encuentran. Pero es porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a acumular cosas y se nos olvida que las temporadas también el Señor las crea para cambiar y dejar atrás y tirar a la basura todo eso que venía en nuestra vida pasada. Puede ser que sea alguna cosa de hace un año, hace 5 años, hace 10, hace 20, lo que sea. El Señor lo que quiere es que dejemos atrás todo eso. Se nos acerca el invierno y ya empezamos a sacar del closet las chamarras, ¿verdad? Empezamos a sacar y empezamos a guardar los shorts. Ahora ya los metemos en otra parte, los metemos en una bolsa, en una caja y los ponemos arriba en el closet donde ya no los vamos a usar. Sin embargo, a nosotros, a los seres humanos, nos da por siempre ir en contra de lo que la naturaleza nos está indicando. Por eso dice la Biblia en Génesis, dice que el Señor creó las temporadas con un propósito, dice, las creó para como indicadores de tiempos, etcétera, para decirnos, hey, ahora viene esto, ahora prepárate para esto. Llega el otoño y se acaba la cosecha y nos esperamos hasta la primavera para que toda esa tierra que quedó dañada, que quedó usada durante el tiempo de la primavera y el verano para darnos frutos, se reponga. Nosotros lo vemos inclusive en los animales, ¿no? Que dicen que los osos van a invernar, ¿verdad? Y muchos animales se esconden. En el verano, por ejemplo, nosotros que vamos a jugar golf, mi papá y yo íbamos mucho a Real del Mar, o vamos mucho a Real del Mar a jugar. Y en el verano te ponen los letreros, cuidado con las cascabel. Y te salen, y cuando estás jugando, te salen las víboras cascabel en la mitad del campo. Un amigo mío les conté, no sé si les conté, que de repente iba caminando y le sale una y pega un grito. Le digo, se le salió lo femenino en ese momento cuando pegó. Yo nada más lo vi brincar y gritar de lejos. Y porque le salió una serpiente. Pero ahorita cuando empieza a hacer frío ya no hay. Pero curiosamente el ser humano siempre va en contra de las temporadas que el Señor nos está indicando que vienen. Te los mencioné tiempo atrás sobre las temporadas de nuestra vida. De cuando somos niños queremos ser adultos, cuando somos adultos queremos ser niños. Cuando estamos de cierta edad, yo a veces le digo a Gabriel, que está jubilado, le digo, ya quisiera yo estar jubilado como tú. Y me imagino que él le debe decir en su mente, ya quisiera tener la edad que tú tienes, ¿no? O sea, nunca estamos contentos, pero sin embargo el Señor lo que busca o lo que quiere es que nosotros aprendamos a vivir dentro de las temporadas que Él creó para nosotros, para nuestras vidas. Y eso es lo que vemos en la palabra. Lo vemos nosotros en Colosenses 3. Dice Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y curiosamente en mi Biblia tiene un título arriba, dice, la vida antigua y la nueva. No sé si dicen algunas de las Biblias de ustedes, ¿verdad? Viene como encabezado. Y entonces podemos ahí ver y continuar todo el resto del capítulo. Y nos habla de cómo ya debemos dejar todo lo viejo atrás y empezar con lo nuevo. La vida antigua se quedó atrás y la vida nueva empieza. Y entonces cuando nosotros empezamos a cambiar, a llegar a la iglesia, nosotros tenemos que entender que la vida que teníamos antes debe de quedar en el pasado, debe de quedar atrás. No quedar nosotros arrastrando los problemas, las cargas que teníamos antes. Les mencionaba yo que vendí el apartamento. Tenía 18 años con él. Inclusive, curiosamente, uno de los guardias ya tenía más de 15 años, que es el único que ha permanecido durante todo el tiempo que yo estoy ahí. Él cumplió arriba de 15 años. Yo tenía 18 años ahí con él. Y él se jubiló hace 3 semanas, más o menos 2-3 semanas, justo cuando yo estaba vendiendo.
Entonces me dice uno de los trabajadores que ya tendrá como 3, 4 años ahí, dice, todos se están yendo. Dice, ya se fue el señor Pablo, ahora te vas tú. Dije, pues hay más gente aquí. Dice, pero ¿qué sientes? Y como que a veces tenemos la idea de estar atados a las cosas, a las posesiones. Y le dije, nada. Le dije, al contrario, hasta gusto me da deshacerme de perdón, le dije, no es que quiero ofenderlos a ustedes, les dije, pero hasta ganas me dan de irme. Le dije, ya me había tardado. No porque no me guste el lugar, sino porque ya quedó atrás todo eso. Ya no quería seguir yo aquí, le dije. Ya, a veces nosotros queremos, por ejemplo, tenemos un carro viejo y nos da miedo venderlo. Nadie tiene carros de esos que de repente tiene un carro. Ay, es que si yo lo tenía desde la universidad. Yo tengo un amigo que tiene un bocho desde la prepa. Y le digo, oye Isaac, ¿cuándo te vas a deshacer de él? Nunca, porque me trae muchos recuerdos. Y le digo, pues todos los recuerdos que me has contado de ese carro son malos. ¿Por qué los quieres guardar? ¿Por qué lo quieres guardar? Sí, y lo único que me contaba siempre era de las veces que chocó en ese carro borracho. Le digo, todos los cuentos de ese carro que me has contado han sido de cuando estabas borracho que lo chocabas. Y como es un bocho, aguantan todo. 3 veces le chocó a la estatua del Lincoln ahí y le digo, cada vez que ve pasar el bocho se cubre el Lincoln, la estatua de miedo que te ve venir, le digo. O sea, no puede ser posible. Y le digo, ¿cuándo lo vas a ver? Y vas a su casa y tiene un cochinero ahí. Digo, ¿por qué no lo vende? No, es que me trae muchos recuerdos. Tengo otro amigo que tiene, que iba a comprar una casa. Tiene una casa modesta, sencilla, no está muy grande, pero cabe. Ya están apretados, ya no caben bien, pues. Cuando estábamos chicos, mis hijas y sus hijas, pues, cuando están bebitos caben, ¿no? A los niños los puedes meter así, los pones a dormir en el zinc del baño y ahí se quedan dormidos, ¿no? ¿Verdad? Cuando bañaba a las niñas, las acostaba en el zinc, ahí las bañábamos en el lavamanos del baño y se quedaban dormidas cuando le echabas el agua en el pelo. Y le digo, ahí la podemos dejar. Y no llora, porque la pones en la cama y empiezan a llorar. Y entonces tiene una cama muy chica y le digo, yo acabo de comprar una casa, le dije, me voy a cambiar. Y él se le antojó comprar una casa también. Ay, pues para ser vecinos y no sé qué tanto. Y resulta que le digo, ok, ¿qué vas a hacer con la casa que tienes? Le dije, mira, te costó tanto, la puedes vender en tanto. Y le das al crédito, le aportas y le aportas a capital y te va. No la quiere vender. Está cayéndose la casa, porque también está vieja, tiene 20 años, se está cayendo. Y le digo, no la voy a vender, ahí la voy a tener. Y estaba platicando con Mayra de eso, le digo, ¿por qué somos tan atados a las posesiones? Y no nada más menciono como el carro, ni menciono la casa, sino en todo lo demás. Inclusive en nuestro pasado estamos atados a ellos. El Señor dice que somos nuevos, ¿no? Sin embargo, ahorita que acabamos de leer, dice somos nuevos y marca la pauta de las cosas que cambiaron. Sin embargo, queremos seguir atándonos a ellas. Y cambian las temporadas y no queremos nosotros cambiar con la temporada. Cambia el clima y queremos seguir usando shorts, ¿verdad? Ya pasa el invierno, estamos acostumbrados a la chamarra, llega la primavera y queremos seguir con la chamarra. Y hay unos, no todos, pero tenemos hábitos, pues. Y fíjense, lo más interesante, y esto está científicamente comprobado, al hombre lo que más miedo le da es el cambio. Por eso les contaba sobre mis amigos con su carro y su casa, les da miedo cambiar. A mí me decían, como les decía en el apartamento, oye, ¿y qué sientes? Y yo ya sabía por qué me lo preguntaba, porque las personas somos muy atadas a la comodidad. Cuando llegamos a un punto en nuestra vida, a nosotros nos da miedo salir de él. Nos da miedo tomar el siguiente paso. A mí me preguntaban, platicando cuando las niñas entraron a la preparatoria, o sea, la grande entró a la prepa y la chica entró a la secundaria. Y los papás y mamás de los otros compañeros estábamos platicando, ¿cómo la ves? Ya no son niños, ya Mía ya pasó a secundaria y fulano pasó a secundaria, o sea, es compañero del papá del pochito amarillo, les digo. Y pasó a secundaria, estábamos platicando, ¿qué sientes? Que ya están grandes, ¿no te sientes nervioso? Le digo, no,
Dije, cuando yo estaba chico, lo que más me causó nervios, me acuerdo, fue cuando pasé de la preparatoria a la universidad. Yo creo que se los he contado. ¿Por qué? Porque ahora decía yo, ahora sí es en serio. Ahora ya pasas, ¿no? En el pueblo judío tienen algo que se llama el bar mitzvah o el bat mitzvah. ¿Sí han escuchado de ese término, de esa expresión? El bat mitzvah significa el mandamiento de la hija o el mandamiento del hijo. Y que sucede que a los 12 años en el varón y a los 13 en la niña, se lleva a cabo una ceremonia porque pasa de ser un niño, dicen, a una persona que ya tiene sentido de razón. En México tenemos en la cultura mexicana tienen la costumbre de los 15 años. ¿Por qué se lleva a cabo los 15 años? Porque en la tradición mexicana dice que ahora ya está lista para casarse. Y todo el mundo dice, ¿what? Pero por eso hacían las fiestas de 15 años. Porque decían, o lo que le llaman las de debutante. ¿Sí han escuchado las de debutante? También es lo mismo. ¿Por qué? Porque están diciendo, ya pasaste de una etapa a la otra y ya estás listo para una siguiente parte de tu vida. Pero ¿qué pasa cuando llegan las cosas en serio? Ahora nos queremos atar al pasado. Los niños no quieren. Ahora mira, ya estás de acuerdo a la tradición, ya estás lista para casarte, y se asustan. Y qué bueno que se asusten, porque no están listos para casarse. Pero así dice la tradición. Es por eso que hacen la fiesta, ¿no? Y los chambelanes, y luego le bailan los muchachos y todo. ¿Por qué? Porque ahí están los prospectos. Supuestamente esos son los prospectos para que se casen. Entonces de repente le hacen fiesta de 15 años a las niñas y nunca piensan en los chambelanes. Ay, fulano le voy a decir. Sabes que el hecho de que le estás diciendo es porque estás pidiendo que sea prospecto para que se case con tu hija, ¿eh? Pues porque si no sabían, Anabel, fíjate, ese es el propósito del chambelán. Cuando le hizo la fiesta, porque a mí me tocó hablar en la fiesta de 15 años de Camila, y yo veía a los chambelanes y decía, híjole, estos son los prospectos. Pero no quise decir nada porque luego se me iban a deprimir los pobres. Sí, yo iba a decir a Anabel que consigan trabajo los flojos. Pero es que viene ya el cambio, pues el Señor hizo las temporadas precisamente para ese cambio, pero nos queremos atar al pasado en lugar de acordarnos que el Señor lo que quiera es que cambiemos, y lo hemos visto en tiempos pasados. Eclesiastés 3:1 dice que para todo hay un tiempo, ¿no? Para todo hay un propósito debajo del cielo, para todo. Pero a nosotros nos da miedo ese cambio. Ahora, el cambio que aplica a nosotros al creyente, ¿cuál es? No es el de los 15 años, así es que te salvaste, Camila, por favor, y Joy también, porque las dos cumplieron 15 años. Por eso cuando me dicen, ¿le vas a hacer fiesta de 15 años? Para nada. Y yo no le hice fiesta de 15 años a mi hija, porque le dije, no, pues yo no la estoy presentando para que se case. Aparte es una tradición católica. Y dije, yo no soy católico y nunca en mi familia han hecho 15 años, y pues no. La mandé, órale. Le dije a su mamá y ella, súbense en un avión y váyanse, porque no quiero que anden acá los opilotes ahorita buscando a ver qué. Pero la Biblia dice que hay un tiempo para todo, y nos da miedo ese tiempo. Inclusive lo hemos visto en tiempos pasados. También lo vimos en Romanos 12, ¿verdad? 12:2 dice que no nos conformemos a nada de este siglo. Y en cierta forma la Biblia siempre nos está marcando la pauta de que debemos de avanzar. No es nada más el cambio por el hecho de tener el cambio. El cambio lo pone el Señor para que avancemos. No sé, les digo repetidamente, llega el cambio del año y todo el mundo nos hacemos propuestas y nos hacemos proposiciones de que este año voy a lograr. La mayoría, el 95% no lo logra, porque siguen atados al pasado. Siguen atados a lo que tenían, siguen atados a las cosas que hacían, siguen atados a su forma de vivir. Ayer hablaba con un amigo, dice, oh, ya ves, ya entró el nuevo gobierno, ahora sí va a cambiar todo. Le dije, no va a cambiar si la gente no cambia. Dicen, es que fulano ya ganó. Todo el mundo tiene la esperanza desde que yo estoy chico de que si gana el otro, el contrincante, van a cambiar las cosas. Si cambiaron, no, porque la gente no ha cambiado. Y las cosas han mejorado porque la gente sí ha cambiado en ciertos aspectos. Ayer estaba platicando con mi esposa y me dice, allá abajo, fíjate, estábamos viendo la tele y cómo en un programa de televisión hacían fila para subirse al camión. Y me acuerdo cuando yo estaba chico, que nos subíamos al camión, todo el mundo se peleaba para ser el primero, para que alcanzara el lugar cuando había mucha gente.
Me dice, no, mira, ya ahora ya hacen fila. Le dije, pues ya se les está pegando algo bueno. Ese es el cambio. Entonces dicen, ya pusieron estaciones pusieron estaciones de camión. ¿Y qué pasó con los que no querían el cambio? Con los taxistas y los camioneros. Las empezaron a quebrar, a destruir, a vandalizarlas. ¿Por qué? Porque quieren seguir atados al pasado. Se estaban quejando, es que eso de modernizar no nos gusta, nos deja sin trabajo, pero es que así es la vida. La transición es necesaria para avanzar, no para que te quedes ahí. Les decía, le comentaba yo a una amiga que es regidor, le dije, imagínate con esa mentalidad que tiene a veces la gente. Cuando empezaron a meter computadoras en el municipio, antes lo hacían todo con máquina de escribir y papel carbón, ¿se acuerdan? Y nada más oías clac, 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 todo el día oías en el clac, 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 cuando llegaban a trabajar oías clac, clac, porque se la pasaban platicando. Y luego cambiaron a computadoras. Imagínense si hubiera opuesto a aquella persona que se dedicaba a vender máquinas de escribir y a darle mantenimientos a las máquinas de escribir. Dijeron, no metan computadoras porque me quedo sin trabajo. Imagínate dónde estuviéramos ahorita. Pero le da miedo al hombre el cambio. Y piensa que las dificultades del cambio son para mal, cuando en realidad las dificultades del cambio son para bien. Pero el cambio que quiere es que sea interior, no que sea exterior. Escuchaba una vez a un brother que ya falleció, pero que era coach de empresarios, se llamaba Jim Rohn. Y dice que le llegaba a la gente muy a menudo y le decía, oye Jim, pero es que yo no gano más porque los impuestos están más altos. Y luego le decía, yo no tengo mejor trabajo porque ya tengo cierta edad. Y que le llegaban y todo el mundo le contaba sus males. Y le decía, pero si él gana más y tú no. Él ya cambió de trabajo y tú no. Él ya se sanó de sus enfermedades y tú no. ¿Por qué? Dice, ponte a analizar, porque a ti te da miedo el cambio y quieres seguir en las temporadas anteriores cuando a aquella persona le gusta la transición. Y lo vemos nosotros en una serie de versículos que nos enseña la Biblia. Vámonos a Deuteronomio 4:22. Fíjense, este es el principio del libro de Deuteronomio, cuando está hablando Moisés. 4:22. Y dice así, así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura de imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Entonces les dice, Él no va a pasar. Él ya tenía conciencia de que Él no iba a pasar, pero dice, pero ustedes sí. Le dice, y cuando pases, dice, guarda el pacto, guarda el mandamiento, guarda el pacto, guarda estas escrituras que te dio, dice, y no te eches para atrás, que prácticamente le está diciendo, ¿no? Porque tenían 40 años vagando en el desierto. ¿Y cuál era la actitud del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto? Deambulando en el desierto, dando vueltas. Y lo ven en un mapa, en todo el pedazo, dices, ¿cómo puede ser posible que en 40 años no puedan salir de ese pedacito de tierra, no? El tamaño de Baja California. Hace cuando se iban de aquí a Mexicali y luego se iban a San Felipe y luego regresaban a Ensenada, y en 40 años nada más dando vueltas como nómadas en ese pedazo y no podían encontrar la tierra prometida. Y continuamente la queja del pueblo era que les gustaba, que querían regresar a Egipto. En Egipto lo único que era un esclavo. O sea, ¿y qué tuvo que hacer el Señor? Dice que los tuvo 40 años ahí en para que se muriera esa generación que tenía esa mente cautiva al pasado, que no quería cambiar de temporada. Fíjense cómo interesante pasaba. Los saca de la esclavitud y les dice, les voy a dar una tierra nueva, pero les daba miedo el cambio. Decían que preferían estar en una tierra como esclavos, dice, porque ahí nos daban de comer. Sí, pero ese darte de comer conllevaba latigazos y que te estuvieran obligando a trabajar en deshoras, y que se murieras de cansado, y que de repente envejecieras sin nada de posesiones, nada en absoluto. Y estaban en el desierto dando vueltas y quejándose de del momento ese de transición, del cambio de temporada, y decían, queremos regresar al cambio anterior, a la posición anterior.
Así nos pasa a veces. Como seres humanos nos da miedo el cambio y es el temor más grande. A veces dicen, la muerte, fíjense, no es el miedo, el temor más grande que tiene el ser humano. ¿Saben por qué? Porque la tiene segura. Porque sabe que ahí viene la muerte. Dice, no me voy a morir, no sé si mañana, pasado, en 20 años, en 10, en 50, nadie sabe. Pero lo que sí están seguros es que se van a morir y no le da miedo a la gente la muerte. Cuando hacen los estudios, la muerte queda en quinto o sexto lugar como de los más grandes temores que tiene. Uno de ellos es hablar en público, otro de ellos es el cambio, otra es quedarse sin trabajo. Y hay muchos temores, pero la muerte nunca llega en los primeros lugares, porque lo tienen seguro. Y entonces dicen, yo tengo segura la muerte, entonces no me da miedo. Pero tienen miedo a la inseguridad y al cambio y a lo que puede venir. Así como le pasaba al pueblo, que le decía, Moisés dice, yo no voy a entrar, yo voy a morir aquí, pero ustedes van a cruzar. ¿Y quiénes cruzaron? Aquellos que no estaban poseídos en su mente con la temporada anterior. Fueron 400 y fracción de años de esclavitud que estuvieron en la tierra de Egipto, y en el momento que les da la libertad, les da miedo la libertad. ¿No se les hace interesante eso? Les da miedo el cambio, les da miedo la libertad. Llega el verano y ya todos quieren el otoño. Llega el otoño y todos quieren el invierno. Y todos se están queriendo atar al pasado. Y es que me acuerdo, pues ya no hace tanto calor. O debía haber hecho esto. Y mira, ya no hace tanto calor. Me hubiera ido en el verano a tal lugar. Y siempre estamos pensando en lo que no hicimos, en lo que no fuimos. Y estamos atados al pasado y nunca viendo el futuro. Inclusive el Señor Jesús nos cuenta uno de los evangelios, una historia bien interesante, de lo cual nosotros podemos extraer precisamente eso. En Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. Porque lo que está haciendo Dios en nuestra vida es cambiarnos. Lo está haciendo con todos nosotros en todo momento. No lo vemos y nos da miedo. Y nunca pedimos por eso. Y les digo que cuando yo me acabo de comprar otra casa, me voy a mudar el año que entra. Y me decían, estaba platicando con Mayra que sus amigos le dicen, ¿otra vez? Y no te da miedo, que no les da miedo que se vayan a quedar sin trabajo y que les vaya a pasar esto y que vaya a pasar acá y que le va a costar más y le digo yo, ¿y qué voy a hacer? No hacer nada por miedo. Porque ya ven que cuando uno, por eso dicen que nunca les cuentes a nadie tus planes, porque luego te los van a querer tumbar, ¿verdad? Entonces, pues ni modo que no es como un embarazo, pues es como un embarazo, pues los embarazos dicen que no hay embarazos a medias, no, pues si se embarazó y te vas a dar cuenta a los 9 meses. Hay cosas que no puedes ocultar, que van a suceder, ¿no? Entonces cuando me cambie de casa van a saber que me cambié, pues no tiene caso estarles diciendo, no. Pues le contamos a nuestros amigos, oye, ¿sabes qué? Pues ya vamos a ser vecinos, le dije a una, vamos a estar ahí cerca, ¿no? Oye, pero no te preocupa esto, no te preocupa el otro, no te preocupa. Y yo ya no soy de esa mentalidad de que me da miedo hacer las cosas, ya las hago, y si salen bien, qué bueno, y si no, qué bueno. Aprendí de cómo no volverla a hacer mal. Sin embargo, todos los demás dicen, ay, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? ¿Por qué haces el otro? Y es que no tienen unos principios y una base que les enseña a no pensar así. Y lo vemos en Lucas 8, 22. Y vamos a empezar con el versículo 22, porque es de ahí en adelante. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Estamos viendo que el Señor Jesús y sus discípulos, su equipo de trabajo, su equipo de ministerio, dice que iban a subirse en una barca para pasar a otro lado del lago. Había una persona necesitada, si siguen leyendo el relato, había una persona necesitada, el Señor Jesús lo sabía, y tenía que ir a llevar a cabo una misión, un trabajo. Y pues les dice, súbanse en el barco, y todos se subieron muy valientes, ¿verdad? Entonces ahí viene el cambio, es como una forma de extraer el mensaje con un pequeño relato. Ahí viene el cambio. El Señor Jesús le dice, vamos a cambiar del lado del lago, vamos a cambiarnos de acá para allá, vamos a movernos de acá para allá. Y eso nos pasa en nuestra vida, ¿no? Es momento de cambiar, momento de avanzar. Y vemos en el versículo 23, dice, pero mientras navegaban, él se durmió. Pues el Señor Jesús se durmió, dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Entonces cuando el Señor se durmió
Y es por eso que es bonito extraerle todo el mensaje a lo que estamos leyendo. El Señor se durmió. Y a veces parece que cuando nosotros vamos navegando, el Señor se duerme. ¿No les pasa? Están pasando las cosas y parece que el Señor no está ahí, que se duerme. Ay, tengo esta situación, voy a buscar esto, voy a pasar acá, y parece que el Señor está dormido y no me está viendo ni me está escuchando. Y dice así que se desencadena la tempestad y viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Entonces de repente parece en nuestra vida, cuando estamos haciendo esa transición, ese cambio, que nos llega la tempestad. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Todos pasamos por ciclos, tiempos de dificultad, tiempos de repente pasamos a la dificultad y pensamos que estamos batallando. Inclusive el apóstol Pablo dice que no hay nada, dice que no se venga a nosotros, que nadie más. ¿Cómo dice? Cuando dice de que no nos dejará tentar más allá de lo que podamos ser, que podemos resistir, porque dice, no hay nada que venga sobre nosotros que nadie más haya también sobrellevado, ¿sí? O sea, ninguna tentación, ningún problema es algo, no es único, pues. No está diciendo que no eres tú, a ti te está pasando y piensan que a mí nada más me pasa y los demás no. ¿Verdad? Así nos pasa. Tenemos un problema y pensamos que el único que tiene problemas somos nosotros, los demás no lo tienen. Pero dice el apóstol Pablo, no, cualquier cosa que te esté pasando le pasó a otros también. Entonces así cuando estamos en la transición, en el camino de nuestra vida, dice, se nos desencadenó la tempestad del viento en el lago y nos anegaban y peligraban. Estamos miedo, ¿qué va a pasar? Así como cuando le decían mis amigos, vas a comprar casa y ya están pensando en la tormenta. Digo, ¿qué hago? No compro, no cabemos. O sea, necesito yo una casa más grande, tengo que comprarla. Pero es que esto y las deudas, y dice, no, le digo, pues si te esperas a tener, nunca vas a hacer nada porque estás esperando. Y ya cuando tienes dinero, y clásica del mexicano, ¿no? Cuando empieza ya se pone a ahorrar y empieza a tener dinero, se quiere ir de vacaciones. ¿Verdad? No, es que ya tengo dinero, estoy ahorrando, pero ya tengo, ay, no pasa nada, me gasto poquito, hombre, me voy. Y al rato les gusta y se gastan un poquito más. Y nunca hacen nada porque siempre están con el temor. Ay, no sé qué voy a hacer. Y en la vida nos pasa así, dice, navegamos y se desencadena la tempestad. ¿Y qué pasaba? El Señor seguía dormido. ¿Verdad? Así nos dice la historia. Y nos pasamos al 24, dice, y vinieron a Él y le despertaron. Hagan de cuenta que cuando viene la tormenta parece que el Señor está dormido. ¿Y qué hacemos? Oramos. ¿Verdad? Ya cuando parece insoportable y nos empieza a dar miedo, empezamos a orar. Antes de eso nunca pedimos opinión del Señor, ni le decimos, voy a hacer algo, y ni preguntamos si es la voluntad de Dios. La hacemos porque creemos que sabemos más que Él. O de repente la vida simplemente nos mete un gol por un lado y no nos damos cuenta. Estamos cuidando la portería del lado derecho y viene el gol por el lado izquierdo. No nos damos cuenta, así pasa. A todos nos pasa. A pesar de lo que digan unos, no, es que a mí no, es que a ti no, o fulano, es que todo lo ven. Sí, pues lo ves en un pedacito, y la vida de una persona no es lo que publica en Facebook, porque ya todo el mundo son ricos, guapos, delgados, se le viven la buena vida. Ayer estaba platicando con una amiga que tenía hace mucho tiempo que no veía, y me dice, ay, te la pasas viajando. Uy, es que nada más veo que pones eso. No, hombre, pues si así fuera ya en todo el año no he salido. Pero según ellos creen que yo me la paso viajando. Y le digo, ¿por qué crees? Es que en Facebook vi que pusiste. No, me puse un meme o puse una foto de algo que vi yo de cuando estudiaba, algo así. Ya piensan que todo el mundo que la vida la tiene bien bonita, ¿no? Pero no, así no es la vida. A todos nos pasa que tenemos las dificultades. Entonces cuando llega la dificultad, ahora sí, ya no dejamos dormir al Señor y lo despertamos. Empezamos a orar. Diciendo, maestro, que perecemos. Entonces empezamos con el miedo a decirle, Señor, me está yendo muy mal. Y dice aquí, despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. O sea, se para el Señor y ya le pidieron. ¿Qué era la petición de los apóstoles en la barca? Nos va a ir mal, nos vamos a morir, tenemos miedo, se desató la tormenta. Y entonces el Señor Jesús se levanta y le dice, ¿sabes qué? Cálmate, tormenta, ya, bájale. Y se calma. Y entonces fíjese, parece que nos están contando de manera en cuento lo que nos pasa por la vida a todos, ¿verdad? ¿No se dan cuenta de eso? Y aquí está la lección. Por eso es que el Señor los puso en las Escrituras.
Y entonces dice en el versículo 25, y les dijo, y esta es la parte interesante, ¿dónde está vuestra fe? Sí. Llega la vida, nos subimos a la barca, nos cambiamos, el Señor se duerme cuando empiezan los problemas, parece que no está atento a lo que nos pasa. Sí, y luego lo despertamos con miedo, Señor, y estamos orando y estamos de rodillas, y luego dice el Señor que el único que hizo es que se paró, reprendió y a los vientos, a las olas, y todo se calmó. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? O sea, en otras palabras, les estaba diciendo, me pidieron que yo hiciera algo que ustedes debieron haber hecho, porque no creen, porque somos incrédulos, y somos incrédulos y nos da miedo la transición, porque nunca creemos que el Señor va a acompañarnos en esa transición o en ese cambio de temporada en nuestras vidas. Tenemos miedo, entonces o no hacemos las cosas inclusive por miedo, y cuando las hacemos llegan los problemas, porque para todo lo que vamos a hacer va a haber dificultades. Ahorita yo estoy teniendo dificultades, como les comentaba, sobre la compra de la casa. Se hizo bien complicado todo el papeleo. Y como vivimos en México, ya saben que aquí para ponerle una coma y una tilde y un acento en un documento del gobierno se tarda como 3 semanas, ¿no? Sí, en la notaría, para cambiar la cantidad, que se equivocaron en la cantidad de una compraventa, llevan 1 semana. No, es que no creas que esto, y les hablo, y les digo, oye, cambia el monto y mándalo para que lo aprueben para ya deshacerme de esto. No, es que no es tan fácil. Mándamelo en Excel, yo lo cambio y te lo regreso. Es que estamos bien ocupados. Le dije, te tardas 1 minuto en cambiar un número, ¿sí? Cambias un número, le pones save, y luego te vas al correo electrónico y se lo mandas a fulano y le dices, aquí está ya corregido. Le dije, así de sencillo. Le dije, ¿y sabes qué va a pasar? Voy a dejar de estarte moliendo. Es lo más bonito. Voy a dejarte fastidiando, ¿no? Entonces llego a la casa y andaba el otro día que no me calentaba el sol, que nada. O sea, andaba yo echando pelos es que no me volteen a ver. Andaba molesto y le hablé a todo mundo, y hasta que se hicieron las cosas le dije, eso, bola de flojos que no trabajan. Por un número llevamos 1 semana detenidos. ¿Por qué? Porque el notario está jugando golf. Y porque la muchacha, la abogada, está sola y no tiene quien le ayude y que no sé qué. Le dije, dámelo a mí, yo lo hago, no puede ser. Dije, si yo tratara a mis clientes como ustedes me tratan a mí, me moriría de hambre. Pero como ustedes es obligado, como las notarías no están contaditas, pues hacen lo que quieran. Sí, y andaba yo y llego a la casa y me dice Mayra, por algo el Señor te está probando en paciencia. Y le dije, y no empieces a echarme la sal tú también. ¿Sí? Porque le digo, porque sí es cierto, algo que yo tengo es impaciencia. O sea, para mí, si se van a hacer, háganse las cosas. Yo soy así. O sea, a mí me dice un cliente, oye, necesito, sí se los he contado, necesito algo, ok, lo hago y ya. Pero otros empiezan, ay, pues déjame ver. Y les digo, están peor que los mecánicos, con respecto a los mecánicos, ¿no? Perdón. Pero luego de repente, oye, se descompuso la bomba del agua, ¿cuánto me cambias por cambiarla? Pues déjame verlo. Oye, pero o sea, ahí se ve, se está tirando el agua, es la bomba del agua así. ¿Cuánto cuesta más o menos para dormir? No, es que hay que verlo, hay que desarmarlo. Y se tardan 3 semanas, ¿no? En verlo y en desarmarlo y todo. ¿Y qué era? Era la bomba del agua. Y luego se ríen porque saben que es verdad, ¿no? Pero le dije, pero yo soy el que es la bomba del agua. Sí, hay que cambiarla. Ok, vamos, ya la cambiamos y ya vete a tu casa, ¿no? Les digo, se tardan tanto. Y entonces me dice Mayra, es que esas dificultades que te están pasando son para que aprendas que no todos son como tú. Esa es la parte interesante que dije yo, es que sí es cierto, no todos son como yo. Yo soy esa es mi personalidad, yo hago las cosas, yo no me espero para mañana ni me espero para el rato, yo la voy a hacer, la hago y se acabó. Y entonces ese tiempo de dificultad, curiosamente, ahora después de 3 meses de andar lidiando con un papel, 3 meses, imagínense, me dice, es que no eres paciente. No, soy paciente 1 semana, 2, ya llevo 3 meses. Y luego me dice una persona, dale gracias a Dios que no te tardaste 6 como yo. Oh, que la canción. Dije yo, no puede ser posible.
Pero es que yo le dije, oye, ¿qué está pasando? Yo andaba ya enojado, pues, porque dije, no puedo cerrar este tipo de situaciones no puedo cerrar estas transacciones porque tengo atorados papeles. Y es cuando me cayó el 20, como decimos, es que en el momento de dificultad o de la transición hay una lección, pero no nos gusta la lección. Entonces así cuando dice que el Señor Jesús y les dice, hagan de cuenta que todo este relato es algo que pasa a veces en nuestra vida, ya sea entrar a la escuela, entrar a un trabajo, un momento de salud, un momento de, no sé, aquellos que no encuentran marido o lo que sea, ¿sí? O la jubilación, porque ahí está el pobre señor Pablo de allá donde trabajaba, no se puede jubilar porque le pidieron un chorro de documentos, un montón de documentos. Y resulta que la carta de matrimonio era vieja, la acta de matrimonio, y le pidieron una nueva. Y en serio, me dice, sí, nada más porque está viejita la de esta, me están pidiendo una nueva. Le digo, pues ni que, pues esa dice, desde ese momento, ese es el acta de defunción tuya, le dije, ya que... Le dije, esa no cambia, le dije. Me dice, no, porque andaba también él enojado, le dije, esa no cambia, le dije, pero ya sabes cómo somos. Y entonces lo que pasaba era que en nuestra vida siempre hay esos momentos de dificultad y el pobre señor no le pueden pagar su jubilación, su cheque semanal o quincenal, porque le falta un documento y está batallando el pobre señor. Entonces todos pasamos por esa, pero el Señor Jesús aquí nos dice, ¿dónde está tu fe? Y curiosamente la reacción de los apóstoles es la que se atemorizaron, se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Y es bien interesante que nosotros perdemos la fe por el momento de transición, el cambio, queremos llegar de un lado del agua al otro. Y a veces si somos suficientemente valientes lo tomamos el barco. Llega el Señor que parece que está dormido y de repente cuando pasan las dificultades y nosotros empezamos a sentir que ya no podemos seguir adelante, cuando el Señor reacciona, el reclamo del Señor Jesús era ¿dónde estaba tu fe? Y es por eso que les comentaba yo cuando mis amigos me decían, oye, ¿cómo que te vas a cambiar otra vez? Y las dificultades. Ahora hasta me da pena decirle, pero es que ¿dónde está tu fe? Yo lo estoy diciendo porque yo ya aprendí a tener fe en hacerlo. Y a mí ya no me da miedo. Y me dice, María, es que tú eres bien aventado. Pues sí, pues por eso tengo tantas fracturas, le dije, en el cuerpo, porque siempre me aventaba haciendo algo sin medir. Le dije, pero es que así es mi personalidad, lo hago, pero otros no lo hacen. ¿Yo por qué lo hago? No porque sea valiente, sino porque he aprendido estas lecciones donde el Señor me enseñó de que tener fe y hacerlo. Y ahora vi un amigo que puso un amigo Paco que venía aquí a la iglesia antes, que decía que a veces estamos en una situación buena y ventajosa para nosotros y que el Señor nos las pone y luego todavía nos preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad? Y ya hiciste todo para llegar ahí. El Señor te abrió todas las puertas y luego llegas y todavía dudas. Y luego dices, si no fuera su voluntad no te hubiera puesto en esa situación. Pero dudamos y se acaba nuestra fe y la perdemos. Y yo creo que esa es la parte más difícil y es la parte más interesante, o la lección que siempre anda el Señor correteando con los discípulos y con el pueblo, la falta de fe. Y la falta de fe porque nos da miedo el cambio, nos da miedo la transición. ¿Qué pasó con los rabinos o con el Sanedrín cuando vino el Señor Jesús? Tenían todo el poder, así como lo tiene el Vaticano hoy en día, ¿no? Tenían todo el poder sobre todo. Eran los banqueros, eran los que mandaban, ¿no? Llegó el Señor Jesús y quiso romper ese estándar. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron por eso, porque les daba miedo el cambio, les daba miedo avanzar. Y fíjense, la Biblia dice, hasta Pablo dice que si cuando el pueblo judío crea, dice, es provechoso. ¿Por qué? Porque viene, dice, vida de entre los muertos, la resurrección, se acaba. Era provechoso para todo el pueblo judío que reconociera al Señor Jesús como Mesías y como Rey, porque era para ganancia. Sin embargo decían no. ¿Por qué? Porque rompía con los estándares que ellos tenían, el estilo de vida que tenían. No se enojaban porque el Señor sabía mucho, se enojaban porque lo que sabía los hacía a ellos reaccionar y les decía, y les dijo fácil, y al pueblo le decía, todo lo que ellos te enseñen, hazlo, sin embargo no hagas lo que ellos hacen. Y eso los irritaba.
Porque el cambio que tenía que venir al mundo, inclusive, no lo querían aceptar porque rompía con su comodidad. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estamos ahorita en una situación de la vida y nos da miedo tomar el siguiente paso? Nos da miedo porque no sabemos qué va a pasar. Y luego y a veces es mejor decir, ¿sabes qué? Si te da miedo el paso, no lo tomes, porque no tienes fe en lo que estás haciendo. Y sabemos que tenemos que tomarlo, y sabemos que tenemos que hacerlo, y sabemos que tenemos que avanzar, y sabemos que tenemos que cambiar. Sin embargo, esa parte clave es la que nos falta, que es la fe. Y se atemorizaron, dice, y se maravillaron. Se atemorizaron porque dijeron, ay, este es en serio, mira lo que hizo. Y curiosamente oramos, cambia nuestra situación, y cambia para bien, lo vemos todo, y ¿qué decimos? Yo soy muy bueno. En lugar de realmente reaccionar de la manera correcta, decir, Señor, la regué y gracias por ayudarme. Pero el Señor hasta eso en su misericordia nos ayuda. Inclusive cuando vemos nosotros a Moisés, dicen que cuando Moisés andaba divagando en el desierto, estaba con el pueblo, era la iglesia. Dan de cuenta que era un simbolismo de que Moisés era el Señor Jesús y el pueblo de Israel era la iglesia. Y así nos trae, ¿no? Moisés trataba de ir a hacer algo y siempre andaba arrastrando con la iglesia. Así somos a veces nosotros con nuestra vida, con el Señor Jesús. Nos tiene que estar arrastrando, ¿sí? 40 años. Y qué lástima que nos tardemos 40 años en reaccionar para algo. No debemos de tener miedo al cambio, a la transición. Inclusive las dificultades en la transición de nuestra vida son parte de la transición o parte del cambio de temporada. Esas dificultades son parte del cambio de temporada, y a veces nos da miedo hacer el cambio porque somos muy sensibles al miedo. Ay, empieza a salir algo mal y nos da miedo cambiar. Ay, mejor no. Empezamos a tomar el paso del cambio, empezamos a ver resistencia y nos echamos para atrás. Dijimos, mejor no, porque nos da miedo los efectos secundarios del cambio. ¿Sí? Vemos a los animales, aquellos que nacen de huevos, y cuando quieren salir, les cuesta trabajo salir. Cuando van a hacer un bebé del vientre de la mamá, cuesta trabajo. Va a haber un cambio. Estaba muy cómodo el bebé adentro del vientre, la mamá estaba bien incómoda, ¿verdad? En los últimos meses, ¿cuántos meses son incómodos? Que ya no me acuerdo, los últimos 2, 3 meses, ¿verdad? Son los incómodos. Y luego de repente, ¿y ustedes creen que el bebito está incómodo? El bebé está bien a gusto allá adentro. Oye música, todo bien a gusto. De repente la mamá les ponen audífonos en la panza y le oye música, le dan de comer a toda hora. Sí, no, quiere hacer del baño, pues a gusto, ahí está metido, no tiene que preocuparse por nada. No hay pañales sucios ni nada. Pero en el momento que viene el parto y viene el cambio, es difícil para quién. Por eso le llaman trabajo de parto, porque es un esfuerzo. En inglés le llaman labor. La palabra labor en inglés es trabajo, esfuerzo, labor. Pero si no hay esa dificultad en el cambio, nunca va a haber cambio. Cuando nace el bebé, de repente abre los ojos así como que siempre estuvo en la oscuridad, de repente quiere abrir los ojos, no puede abrirlos. Y pensamos que porque se la pasan dormidos, no, porque son muy sensibles a la luz cuando nacen, ¿no? Si abro los ojos, nunca he visto luz. Pero abren los ojos y les cuesta trabajo y empiezan a hacer el esfuerzo, y a los cierto número de semanas ya abren los ojos, ya se ríen, ya cambió. Pero a nosotros nos da miedo el cambio y queremos otra vez estar como el pueblo de Israel en Egipto, como esclavos, recibiendo miserias con tal de que nos tengan cómodos. ¿A quién le gusta la comodidad? A mí no. Con los años he aprendido que no me debe gustar la comodidad. Sí, porque la comodidad te estanca. Inclusive, ¿por qué creen que hay programas en México ya de la Secretaría de Trabajo de darle empleo a las personas mayores? ¿Sí vieron que empiezan a darles trabajo en las tiendas y en la Walmart, en el Sorianas y diferentes negocios que les dan trabajo? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando se jubilan? Dicen que cuando no tienen nada que hacer y no tienen esfuerzo, de repente se enferman y se mueren. Porque el ser humano es así, el ser humano necesita ese tipo de esfuerzo, necesita esa resistencia, necesita ser activo. No le sirve la comodidad.
Pero nosotros pensamos en nuestra mente, porque alguien nos dijo o nos educaron así, o lo que sea, de que queremos regresar a Egipto y no debemos de regresar. Inclusive, para terminar, hay un canto muy viejo, la letra de un canto muy viejo que dice, cámbiame, oh Señor, cámbiame Señor, no me dejes ser igual. ¿Suena la letra? Dice, quiero ser como tú. Toma mi vida, hazla como tú quieres que sea, oh Señor, cámbiame, oh Señor. Y es un canto que cantamos aquí con diferente letra, un poquito modificada la letra, pero es un canto muy común. Como les decía la vez pasada, cuando nosotros cambiamos, no decimos, esta es mi obligación, ahorita la cantamos, ¿no? Decimos, este es mi deseo. ¿Verdad? Cuando cantamos, este es mi deseo, cantarte a ti, honrarte a ti, etcétera. Y las cantos es cambiamos, Señor. ¿De dónde creen que vienen todas las letras de esos himnos viejos? Porque traen teología y traen enseñanza. Cuando nosotros las repetimos, a veces no ponemos atención a la letra, pero la letra, cuando la estamos cantando, nos está también enseñando algo, nos está dando doctrina, y debemos de poner atención a lo que cambiamos. Si nosotros cantamos, cámbiame, oh Señor, cuando nos bajamos de repente decimos, no me cambies. Bueno, ¿quieres que te cambie o no quieres que te cambie? Cuando decimos, este es mi deseo, y luego de repente no venimos a la iglesia, ay, es que no tengo ganas. Bueno, entonces, ¿es tu deseo o no es tu deseo ir? Pero debemos de nosotros ser constantes y de verdad aprender las lecciones que la Biblia nos enseña. Estos versículos que les mencioné de Lucas 8, 22 al 25 es bien interesante si nosotros lo podemos analizar en nuestra vida diaria. Es lo que le llaman, en el pueblo judío, los rabinos le llaman un midrash. O sea, ellos agarran y de un versículo extraen todo lo que se le puede extraer, porque el propósito de la Biblia es eso, no leerla, sino, por eso dice escudriñar. De repente cuando estaban mis hijas en la escuela, de repente se memorizan algo para el examen. No, yo me enojo, no se memoricen nada, apréndetelo. No, es que luego la maestra dice que si no lo decimos en su palabra, pues si no le dice me hablas y yo voy y la pongo en su lugar. A mí no me interesa que memorices, a mí me interesa que aprendas. Si aprendes, lo puedes decir en tus palabras de 1000 formas, que como tú quieras, y te van a poner 10. Porque lo que debe de importarle a un maestro es que sepas, no que memorices. Cuando memorizas no te sirve de nada. Pero cuando aprendes, por más que pasen los años, no se te va a olvidar. ¿Verdad, maestros? ¿Quién es el maestro? Ahí está el maestro Yamil. Ya es maestro Yamil, ¿eh? ¿Le da clase a mis hijas o no? ¿A ninguna de las dos? No, todavía no, ¿verdad? Entonces luego me avisan, ¿no? Para que les des carrilla. Y a la sobrina también le das carrilla a tu sobrina. ¿Sí le da clases? Ándele, ¿verdad? Y ahora, como maestro, como papá, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Que aprendan o que memoricen? Hay gente que se memoriza, como los concursos, se memorizan la Torah y no viven nada de lo que se memorizan. ¿De qué sirve? Cuando leemos, por eso es que hay que extraer. A veces me preguntan, ¿tú te sabes la Biblia? No me sé versículos de memoria casi ni uno, pero todos los principios que enseña me los sé, porque yo jamás he sido de memorizar, no se me pega nada. Así de memoria, no, como dicen, tengo mente de teflón en ese sentido, ¿verdad? Pero los principios y las ideas se me quedan, ahí sí no me las puedes quitar. Así funciona mi cerebro, pues. Hay gente que tiene memoria fotográfica y se memoriza las palabras. Ojalá yo tuviera esa habilidad, porque así puedo volver a leer las cosas en mi cabeza. Pero a mí se me quedan las ideas y los principios, porque eso es lo que en realidad importa, no que te memorices nada. A mí me ponían mal las calificaciones porque no lo decía yo como el maestro quería que lo dijera del libro. Pero yo siempre les alegaba, ¿está bien o no está bien, maestro? No, pues sí está bien. Entonces, ¿por qué me lo puso mal? Ya, pues ahí siempre tenía que ir a alegar con el maestro, porque nunca me memorizaba yo las cosas, y él esperaba en uno que otro maestro que tuviéramos que quería que fuera así. Tenía maestros que decían, no, yo sí quiero que aprendas, no me gusta que memoricen. Y si decías la definición igual que en el libro, te la ponía mal, porque decía, esta te la memorizaste, no me interesa memorizar.
Pero es que es lo que quiere el Señor, que las lecciones que nos pone en la Biblia las pongamos en práctica. Por eso a veces no avanzamos y nos da miedo el cambio, porque nunca ponemos en práctica lo que la Biblia nos enseña. Entonces yo cuando pasan las temporadas les he dicho, cuando pasan los tiempos a mí se me hace muy interesante cómo empiezan a cambiar las cosas. Empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, de sentir. Curiosamente, ¿verdad? Se acerca la Navidad y ya todos somos felices en Navidad, ¿no se dan cuenta de eso? Todos andan, ay, es que las luces y las canciones y eso. Y es bien interesante cómo el ser humano es muy así de temporadas, pero la temporada que cuenta de nuestra vida es la que siempre estamos guardando el pasado. Hay que deshacernos de él y avanzar. Y todos a nuestro paso. El Señor sabe cuál es nuestro paso. Pero el reclamo que nos va a hacer cuando no tomemos el paso, cuando lo tomemos sin creer, dice, ¿dónde está tu fe? Entonces no debemos de tener miedo al cambio, a la transición. A veces es difícil, no debemos de tener miedo, pero debemos de aprender las lecciones que el Señor nos da. Amén. Y con eso termino. Le voy a pasar el micrófono a nuestra hermana Susi para que nos conduzca en oración y que Dios les bendiga, hermanos.